Toda aquella cantidad física que necesite una magnitud y que adicionalmente se necesite especificar la dirección se puede representar a través de un vector. Así, por ejemplo, cuando nosotros queremos decir que un cuerpo se mueve hacia una dirección, por ejemplo, hacia la derecha, y que esa cantidad puede cambiar en el tiempo, por ejemplo, puede moverse hacia la derecha con una intensidad y luego puede moverse también hacia la derecha pero con una mayor intensidad. Podemos utilizar un vector. Entonces, antes de dar las definiciones de vector, vamos a manipularlos en forma geométrica y después vamos a tratar de hacer una manipulación de forma analítica. Desde el punto de vista geométrico, un vector es una línea que está direccionada. En otras palabras, es una flecha. Tenemos aquí nuestra flecha roja y esta flecha roja tiene información de dos maneras, da información de dos maneras. La cabeza de la flecha indica hacia dónde esa magnitud está dirigida, puede ser un cuerpo que se mueve hacia la derecha, puede ser la velocidad, puede ser la aceleración, puede ser la posición, puede ser un flujo de calor, etc. Y la otra información que brinda la flecha es su extensión. Cuanto más extensa, más larga sea la flecha, es una forma de decir que la cantidad es mayor. Por ejemplo, podemos colocar aquí varios vectores. Este vector, y podemos decir que el vector de arriba es más chiquito, tiene una longitud menor que el vector de abajo. Por ejemplo, si miramos en la parte superior, dice que la longitud del vector de arriba es 11, pero la magnitud o la longitud del vector de abajo es 31. Así que el vector de abajo, como es más largo, es mayor. Es una forma de decir que es mayor. Esas son las dos propiedades fundamentales desde el punto de vista geométrico de los vectores: su dirección y su extensión. Veamos cómo podemos sumarlos geométricamente. Colocamos un vector, por ejemplo aquí, le damos una dirección, tenemos otra cantidad y queremos sumarlo. Ubicamos y le pedimos al programa que nos dé la suma. Y el programa nos devuelve una suma que es una flecha verde. Listo. Está diciendo que la flecha verde es la suma de la flecha roja pequeña y roja grande. Si ustedes se fijan, he colocado la flecha roja más larga en la cabeza de la flecha roja más corta. Entonces podemos hacer la suma utilizando la regla cabeza y cola. Tenemos varios vectores y los queremos sumar. Queremos sumar este vector más este más este. Mire cómo se ubica. O podemos cambiar incluso la posición. Y le pedimos que nos dé la suma. Y unimos el comienzo del primer vector con la cabeza del último vector. Ese sería el vector suma. Ahora vamos a mirar un poco la parte numérica de los vectores. Entonces
tenemos este vector que me puede representar la posición de un cuerpo, la velocidad, la aceleración, las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Me puede representar una, un impulso, una cantidad de movimiento, etc. Y nosotros queremos expresar ese vector en sus componentes. ¿Qué significa eso? Si ustedes se fijan, si yo cojo este vector y proyecto su sombra en forma horizontal y en forma vertical, se forma un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene cateto adyacente y tiene cateto opuesto. De acuerdo a nuestro sistema de coordenadas que hemos elegido, que es el cartesiano, la componente horizontal, la rosada horizontal de este vector, la vamos a llamar la componente en la dirección X. En este caso, Rx, como en la parte de arriba. Y la componente vertical la vamos a llamar Ry, como indica acá arriba. De tal manera que nuestro vector lo hemos descompuesto en componentes X e Y. Entonces, cuando yo quiera armar mi vector, yo lo puedo hacer de dos maneras. Puedo dibujar el vector como tal, o puedo dibujar sus componentes. Esas componentes del vector la puedo proyectar, no solo la puedo proyectar directamente a los ejes. Entonces miren, este vector lo proyecté a su eje, al eje X y al eje Y. Y si mueve el vector, su componente se desplaza. Tenemos ese estilo y tenemos este estilo. Son tres formas equivalentes de decir lo mismo. Bueno, pero ¿cómo podemos calcular las componentes? Si nosotros sabemos que nuestro vector vale 12,17, puede ser unidades de longitud, unidades de velocidad, 12,7 unidades de fuerza, etcétera, de cualquier unidad. Utilizamos la trigonometría que aprendimos seguramente en las clases de matemáticas. El coseno está relacionado con el cateto adyacente y el seno está relacionado con el cateto opuesto. De tal manera que yo puedo escribir la componente del vector de acuerdo a las funciones trigonométricas de la siguiente manera. Bueno, entonces el cateto de abajo se llama el cateto adyacente. Y el cateto del frente se llama opuesto. Adyacente significa vecino, el del lado, y opuesto, el que está al frente. Este cateto adyacente es la componente del vector en la dirección X. Entonces, si nuestro vector se llama el vector R, esta es la componente en la dirección X. Y esta que está acá es la componente en la dirección Y. Y solo tenemos que recordar las relaciones entre los catetos adyacentes y las funciones trigonométricas. Entonces el coseno del ángulo que está allí es el cateto adyacente, que sería Rx, sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa es la magnitud del vector R, es decir, lo que mida el vector R. Y
el seno del ángulo que está ahí es el cateto opuesto y sobre la magnitud del vector, lo que mide el vector r. De aquí lo que hacemos nosotros es despejar rx y ry, y nos queda que el rx es la magnitud del vector r por el coseno del ángulo θ, y ry es la magnitud del vector r por el seno del ángulo θ. Y entonces de esa manera, si nosotros conocemos el ángulo, este ángulo θ, lo metemos en la calculadora, y si conocemos el valor de la longitud de r, lo metemos también en la calculadora, multiplicamos y eso es lo que nos da acá el resultado. Rx, lo que está haciendo el programa es coger r, la magnitud de r, y multiplicarlo por el coseno del ángulo que le metimos, 45 grados. Y acá está cogiendo la magnitud de r, que vale 12,7, y lo está multiplicando por el seno del ángulo que le metimos, 45 grados. Cuando él hace ese cálculo, aproxima y da 9, perdón, y acá da 9. Esa es la parte analítica de los vectores. Así también se hace en la tercera dimensión. Bueno, posteriormente vamos a estar utilizando los vectores para representar magnitudes físicas como posición, velocidad, aceleración, fuerza, torque, cantidad de movimiento, etc.